Buenas tardes, profesor y compañeros todos. El día de hoy, el grupo 11, integrado por Cárdenas Carvajal Mariel y la que le saludo, soy Ignacio Nicol, le presentamos nuestro ensayo titulado La pena de muerte, castigo inhumano o estabilidad social. Introducción. La pena de muerte es una acción fuerte que se ha llegado a implementar en naciones a lo largo de la historia de la humanidad. Esta pena capital ha sido realizada durante siglos con la finalidad de fortalecer el respeto hacia los gobiernos o imperios vigentes. Actualmente, el ser humano goza de derechos fundamentales como la vida y libertad. Ponemos en tela de juicio la represión de estos derechos a razón de un crimen cometido. Formulamos las siguientes preguntas. ¿Asesinar al delincuente es una solución? ¿Los delincuentes merecen el respeto de sus derechos fundamentales? Principales puntos en cuestión que giran sobre la debatibilidad de esta pena. En nuestro país, la pena de muerte volvió a ser muy sonada por un crimen atroz que llegó hasta la prensa internacional. El famoso caso del monstruo de la bicicleta, que trajo mucha opinión social. Así lo menciona Ipsos. Durante febrero del 2018, el 87% de los peruanos estaría de acuerdo con la pena de muerte y el 68% cree que dicha pena reduciría los asesinatos. Más aún, no existen pruebas exactas ni verídicas que garanticen la eficacia de la pena de muerte, para poder considerarla en nuestro estamento nacional, características y consecuencias que se explicarán mostrando nuestra postura negativa ante esta pena capital. Nuestra tesis principal, la pena de muerte o pena capital, es la negociación extrema de los derechos humanos, ya que consiste en el homicidio premeditado del individuo a manos del Estado. Nuestro tema, pena de muerte. Expresemos de primera parte los fundamentos de la aplicación de la pena de muerte. Como sabemos, en los últimos años los índices de criminalidad, agresión, violencia, pandillaje han aumentado significativamente, por lo que la sociedad humana busca una solución. ¿Es la muerte una verdadera respuesta? Muchos escritores y pensadores mencionan a la muerte como una verdadera salvación, puesto que deja de sentir culpa, miedo, remordimiento, entre otros sentimientos. Lo que nos lleva a la conclusión de que la muerte no siempre es un castigo, sino una salvación. En ese sentido, ¿un delincuente merece dejar de sufrir? Al respecto, la Organización de Amnistía Internacional señala que la pena de muerte es una violación de los derechos humanos, respecto a otras violaciones de los mismos, como por ejemplo la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones. La pena de muerte no se oculta ni se niega. Al contrario, forma parte de las leyes del país que la aplica. La pena de muerte es irreversible y no se puede descartar que se cometan errores. Solo en el 2016, la Amnistía Internacional registró 60 exoneraciones de condenados a muerte por errores en el proceso judicial. Muchos fueron ejecutados sin tener pruebas determinantes de su culpabilidad. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se sentencia pena de muerte en sistemas judiciales que no cumplen con todas las garantías del debido proceso. Recordamos hoy la ejecución de Jorge Villanueva Torres, tristemente conocido como el monstruo de Armendáriz, sentenciado a muerte por el homicidio de un niño de poco más de 3 años. El 12 de diciembre de 1957, Villanueva Torres se enfrentó a un pelotón de fusilamiento en el recinto de la antigua penitenciaria de Lima. Terminaba así un proceso judicial iniciado a mediados de 1954, que bien pudiéramos calificar hoy de mediático. Lo más probable y perturbador de esta causa célebre es que Jorge Villanueva haya sido inocente. El hecho se agrava si consideramos que la aplicación de la pena de muerte hacia este personaje no fue un ejemplo más de error judicial. Las pruebas no fueron apreciadas con objetividad, no hubo serenidad ni distanciamiento en la elaboración de los fallos. La presión social, en cambio, fue enorme y peligrosamente unánime. En muchos casos registrados de pena de muerte se dio en un contexto de injusticia, donde las pruebas no eran necesarias ni determinantes, obtenidas básicamente por torturas, como también basadas en el castigo antes que el crimen. Sin pensar en las motivaciones del acusado, como podría darse en el ejemplo de un homicidio por defensa propia. La pena de muerte es un castigo sin retorno debido a que se priva una vida. Entonces, a la hora del juicio, este mismo debe ser absolutamente imparcial, transparente y sin motivaciones externas, características que no las comparten la mayoría de países, independientemente de su nivel sociocultural o económico, puesto que la injusticia y corrupción se encuentran a donde vamos. Es justamente que en los índices de corrupción, los países que tienen menos corrupción son los países que no aplican la pena de muerte ni buscan aplicarla en un tiempo futuro.
Nuestra investigación sobre la pena de muerte nos ha llevado a concluir que se aplica de forma discriminatoria. Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes más probabilidades que el resto de personas para ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que se necesitan para poder defenderse. A lo largo de la historia sobre la implementación de la pena capital, algunos países como Irán, Sudán y Pakistán usan la pena de muerte para castigar o callar opositores políticos, los cuales atentan diversos partidos o personajes por sus intereses económicos tanto como sociales, como también la justificación de muertes y desapariciones realizadas dentro de un contexto de crisis, tratándose de la eliminación física de sus opositores políticos mediante medios represivos legales e ilegales. Por otro lado, las penas extremadamente largas sin ninguna relación directa del acusado con el juicio, la cual implica la destrucción mental y física del acusado. La tendencia a nivel mundial sigue siendo hacia la abolición de la pena de muerte. En la actualidad, 141 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. El número de países que llevan a cabo ejecuciones también ha ido descendiendo, y en los últimos 5 años solo se ha tenido conocimiento de ejecuciones en 11 países. En el año 2015 no hubo ejecuciones en 169 de los 193 estados miembros de la ONU, el cual representa el 88%. No existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de manera más eficaz que la pena de prisión. De hecho, en los países en los que se ha prohibido la pena de muerte, no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia. En algunos casos, la realidad es que se han disminuido. En Canadá, la tasa de asesinatos en el año 2008 fue inferior a la mitad de la del 1976, cuando se abolió la pena de muerte en este país. Refutación. Quienes sostienen la validez jurídica de esta sanción afirman que cuando el delito es tan grave como el caso de un asesinato, el Estado tiene el deber de sancionar la comisión de este delito con una medida que sea correspondiente a la gravedad del mismo. Es decir, se recurre a la famosa y antigua ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Después de todo lo expuesto, se puede concluir que a veces escuchamos decir a la gente: las personas que roban, violan, matan o cometen un delito en general deben perder automáticamente sus derechos. O también podemos escuchar que dicen: deberían darles la pena de muerte, no hay otra salida. Es comprensible la indignación hacia el accionar de la delincuencia avanzada, violadores de niños o menores de edad, sicarios, asesinos, etc. Compartimos la opinión de esas personas, que se han podido apenar al enterarse de un crimen espantoso. Realmente nuestro corazón se quiebra y llega a nuestra mente el pensamiento de que sí, merecen que les quiten la vida a aquellas personas que no pensaron o no sintieron el menor remordimiento de ver a su víctima cómo sufría cuando les hacían daño. Pero aplicar la pena de muerte no ayudaría a reducir el dolor que fue causado para sus familiares, porque lo que se quiere es que exista un método correctivo y no eliminatorio, pues querer justicia es muy distinto a querer venganza. Asimismo, no podemos ir contra la vida. Si queremos buscar una solución a esto, busquemos soluciones inteligentes, porque no podemos actuar de la manera en cómo ellos lo hacen. No nos convirtamos en lo que odiamos. Recordando la frase de Nietzsche: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en un monstruo. De la misma manera elaboramos un storyboard de las injusticias sobre la pena de muerte. Si bien la aplicación de la pena de muerte es debatible, esta misma en su funcionamiento trajo consigo muchas injusticias y discriminación, como lo fueron en los casos de George Stinney, Cameron Willingham, Jess Stafford y Larry Griffin. Son casos muy sonados en Estados Unidos. Bueno, esta fue nuestro cierre de trabajo sobre la pena de muerte. Muchas gracias.